Vamos para el café. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la introducción. Bueno, yo voy a intentar extenderme lo menos posible, que ya vamos a estar un poquito al café. Me voy a centrar básicamente en intentar explicaros el concepto de videoacta y, bueno, me ha introducido mi compañero la relación con nuestras aplicaciones del ámbito local, ¿vale? Bueno, un videoacta para nosotros, ¿vale? Tal como lo decimos nosotros, no es más que un diario de sesiones, al margen de lo que diga la transparencia. A mí me gusta más definirlo como un diario de sesiones audiovisual integrado con su documento acta en formato digital. Más cosas, diario de sesiones y documento relacionados bidireccionalmente, de tal manera que desde el diario de sesiones sabemos cuál es el acta que nos corresponde y viceversa. Desde el acta sabemos cuál es el diario de sesiones digamos que tiene asociado. ¿Para qué nos vale el concepto de diario de sesiones? Yo no me quiero meter en el terreno del budget, ni muchísimo menos, pero porque soy más tecnólogo que jurista. Digamos, las actas se han convertido o están jugando en muchos casos, no diría en la mayoría, un doble papel. Están jugando el papel de diario de sesiones y el papel de actas. Si recuperamos digamos, el espíritu de la ley y el papel que debe jugar fundamentalmente las actas al final es un documento ejecutivo en el que se toman, en el que lo importante realmente son las decisiones que se toman. Entonces, recuperando el espíritu de la ley, que básicamente lo que dice, en lo que no se refiere a los términos ejecutivos, sino a esos debates que vienen en el ámbito del pleno, vienen en el ámbito de comisiones, informativas, o cualquier otro ámbito en el que estemos levantando un acta, realmente lo que dice es que recojas esas intervenciones y esos debates de forma sucinta. Y si uno quiere extenderse y recogerlo con la máxima fidelidad, diríjase a un diario de sesiones que existe en el concepto y la figura en la ley de bases del régimen local, y allí váyase al detalle de las mismas. ¿Vale? Entonces, recuperando ese papel ejecutivo de las actas, nos vamos a hacer, digamos, vamos a implementar actas resumidas. ¿Vale? Dejo ahí el concepto resumido para que cada uno lo interprete, y vamos a recuperar el concepto diario de sesiones. Eso sí, al diario de sesiones claramente le vamos a añadir la coletilla audiovisual, bien audio o bien vídeo. ¿Vale? Y eso nos va a ayudar, ya nos ha introducido también que la ley de procedimiento común va en esa línea, a que los medios audiovisuales no van a ser recomendados, sino que casi van a ser mandatorios, no obligatorios. Bien, dicho de otra manera, que es un vídeo acta para nosotros, es un documento multimedia y multielemento, multimedia porque va a contener medios audiovisuales, multielementos porque además de los medios audiovisuales va a contener documentos electrónicos, firmados digitalmente y relacionados, ¿vale? Para que formemos todo. ¿Qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir fundamentalmente, que es el objetivo fundamental de nuestra herramienta, la simplificación del proceso, la simplificación ministerial del proceso de elaboración de ese acta. Al no tener que hacer la transcripción literal de esos debates políticos y implementar el diario de sesiones, eso va a suponer, como introducción, un ahorro en esfuerzo de transcripción, bien sea por funcionarios de la casa o bien sea por servicios externos, importante. Este es el primer beneficio que vamos a tener, la relación administrativa. Uno que no está aquí recogido, pero que es muy importante, es la rapidez de la disponibilidad de esa información. Es decir, el acta, aunque no va a estar aprobada en el caso del pleno hasta la siguiente sesión, que se aprobará por el plenario, sí que va a estar disponible de forma ágil, porque es bien conocido que normalmente antes de los plenos se tiene un borrador de acta, a falta de que se produzcan esos debates para poder hacer esos resúmenes sucintos de las intervenciones políticas, como el acuerdo final que se ha adoptado. Es decir, no sabemos realmente cuál va a ser el resultado de las votaciones, aunque lo tuvimos en muchos casos. Bueno, ¿cómo, por intentar aprovechar los 10 minutos que tenemos, cómo sería el proceso de hacer un videoacta, centrándonos en el pleno, pero es aplicable y trasladable a cualquier reunión, insisto, del ámbito local o de cualquier ámbito en general público? Bueno, antes de un pleno, lo que es fundamental que tengamos son los puntos del orden del día que se van a tratar. Al contener un diario de sesiones audiovisuales, un vídeo que puede ser más o menos extenso, necesitamos de alguna manera tener indicadores significativos para las personas que van a acceder a él. Cuando digo significativos, digamos, hitos que sean importantes o reconocibles por cualquier consumidor de esa información. Si estamos pensando en el ciudadano, pues los puntos del orden del día de los plenos, pues es un buen punto de referencia. Si estamos hablando
del consumo interno dentro de la casa, quizá podríamos tener otra información, además de los puntos de vista, pues las intervenciones políticas o incluso algún otro tipo de situaciones, pues, por ejemplo, el momento de las votaciones o salidas o entradas de regidores en el pleno, en fin, cualquier elemento que pueda ser interesante identificarlo dentro de ese vídeo, dentro de ese audio, para no tener que recorrerlo de manera secuencial. ¿Vale? Si estamos en el ámbito de la grabación de vídeo, pues vamos a necesitar, aquí antes comentó alguien de la mesa, me parece que fue Pep, respecto de la autonomía que tiene que tener la organización para explotar los sistemas. Bueno, pues al final tenemos que estar pensando que un pleno, cualquier organización, pues se celebra normalmente a deshora, no es fácil encontrar funcionarios o más o menos es incómodo acudir a esos plenos y mucho más si encima le ponemos requisitos técnicos o tecnólogos para poder manejar la herramienta. Pues un poco el espíritu de esto es que las herramientas que se pongan a disposición de las personas que asisten al pleno sean lo más usables, digamos, y que tengan los menos requisitos técnicos. Bueno, este es el caso. Entonces, para ello lo que necesitamos básicamente es poder tener definidos los enfoques que empleamos para cada una de las situaciones que se nos producen en las reuniones. Estamos hablando de un pleno, pues poder tener definidos los enfoques de los concejales si queremos tener enfoques personalizados, o si queremos tener enfoques por bancadas, por definir las bancadas, si queremos tener planos generales, planos generales, o situaciones que se pueden producir, como por ejemplo pueden ser las votaciones, o pueden ser pequeños desórdenes, digamos, en la secuencia de turnos de palabra, cuando hay un tercero en pocas palabras. Bueno, pues que eso sea fácilmente manejable. Si me permiten, lo voy a contraponer contra, digamos, los medios audiovisuales que puede tener una televisión. No sé si imagino que todos sacan un poco la idea que tenemos de un realizador de televisión, donde tenemos una gran pantalla con un montón de monitores y un montón de cámaras distribuidas por el evento que estamos distribuyendo, y es el realizador el que va dando orden de lo que tiene que hacer cada operador de cámara, mejor dicho, y cuál es la cámara que está enviando a la emisión en directo cuando estamos en directo. Bien, pues ahora nos situamos, por ejemplo, en una Diputación española, este es un caso real, donde tenemos 4 cámaras y tenemos 25, me parece, diputados, con una mesa de realización que opera un operador, una gran mesa, unos grandes medios audiovisuales y una gran chuleta para saber qué cámara tiene que manejar para cada uno de los oradores y dentro de esa cámara qué enfoque. Bien, pues digamos, no para el operativo, ahí evidentemente va un técnico audiovisual. Nuestra herramienta en la línea en la que va es que tengamos nombres simbólicos o enfoques simbólicos de tal manera que el operador o el auxiliar administrativo, que normalmente es quien está haciendo este tipo de realización, diga, pues voy a enfocar al alcalde, o voy a enfocar al interventor, o voy a hacer el enfoque general porque es lo que va. Ese es un poco el medio y la aproximación que nosotros tenemos al asunto. ¿De qué se hace durante la reunión o durante el pleno? Pues básicamente hacer la pura realización audiovisual. Estamos en el momento de recoger la literalidad de lo que está ocurriendo en el país. Por tanto, nos ocupamos fundamentalmente de eso. La herramienta, además, digamos, es el momento apropiado de tomar referencias de aquellos hechos que consideramos relevantes. Básicamente, como decía antes, inicio de los puntos de orden del día, inicio de las intervenciones de cada orador y hechos relevantes como pueden ser votaciones o entradas salidas de concejales o de salud. Pues todo eso se va marcando en la herramienta de forma sencilla para que quede recogido y digamos que de alguna manera estamos indexando ese contenido audiovisual. ¿Qué se hace? Bueno, esas marcas de tiempo, esas referencias se pueden corregir en caso de que haya cierta desviación de pocos segundos en las mismas, o incluso alguna que no se haya puesto, por la razón que sea, pues se puede acudir al medio y se pueden recoger, se pueden poner esas marcas. Y después de, digamos, la terminación de ese marcaje, pues viene todo el proceso, digamos, de fe pública o de legalidad de ese vídeo. Importante en todo este proceso que el medio audiovisual, el contenido audiovisual, mejor dicho, que recogemos como prueba, digamos, como diario de sesiones, no se pueda manipular en todo el proceso. Eso es importante, lo digo por contraprestar, por ejemplo, cuando he visto por aquí la grabadora. Imaginemos que este es el caso de un pleno, ¿no? Muchos plenos donde desde la secretaría se lleva una grabadora, se pone y luego eso se pincha en no sé qué ordenador, no sabemos bien por qué y al final acaba en el ordenador de la persona que va a hacer la transcripción. Bueno, pues si esta grabación fuésemos a emplearla para la fe pública, poca confianza podría tener en el proceso el secretario si no sabe qué es lo que ha pasado tecnológicamente hablando con esa herramienta hasta que se la ponen a la fija adelante. Bueno, realmente requeriría de escuchar
esa grabación para estar seguros de que no tiene cortes, no está manipulada malintencionadamente. Bien, pues también debemos garantizar de alguna manera que desde el momento que se producen las grabaciones, sean poco tiempo, desde el momento que se recogen esas grabaciones hasta que pasa la firma, pues digamos, el contenido audiovisual no se manipula más allá de por personas autorizadas en el propio procedimiento. Un poco más, esquema, un poco por centrarnos, bueno, pues en el lugar donde se van a producir las sesiones, en el caso estamos hablando de pleno, pues en el salón de sesiones, salón de pleno, pues vamos a tener los medios audiovisuales que necesitemos, cuando menos micrófono para recoger audio, y si estamos hablando de un mundo vídeo, pues también vamos a necesitar las cámaras y sistemas de grabación. Y todo lo demás pues va a ocurrir en el CPD o allá donde tenemos los servidores del ayuntamiento, pues se va a producir ya en tecnología web, de acceso web, para poderlo hacer desde cualquier distancia, incluir las firmas, y que el propio ciudadano pueda acceder también a sus contenidos. Bueno, un poco más. Yo creo que producto de implantación, pues típico proyecto, como se trata un videocast, típico proyecto de tecnología, producción de todos los entregados de software necesario, la formación, la integración allá donde se requiera, por ejemplo, en el caso de Genesis, pues integración con el tramitador correspondiente, la gestión de almacenamiento, la formación y el soporte fundamental para que la herramienta sea sostenible y perdure en el tiempo. Que es un poco la característica que nosotros intentamos tramitar. Bueno, un poco más de lo que tocó aquí, la integración con las herramientas y algunas referencias, algunos casos de éxito que pueden consultar en caso de tener interés al respecto. Un poco más, muchísimas gracias.